Estados Unidos recula y prolonga el suspenso de una ley que endurecería el embargo a Cuba. El ministro Borrell trasladó el lunes a Pompeo el total rechazo de España y la UE a la anunciada ruptura de un acuerdo que perjudicaría a las empresas españolas en la isla. El plazo vencía en la medianoche de este miércoles. Y unas horas antes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunciaba que mantendrá suspendido, durante 2 semanas más, hasta el próximo 1 de mayo, el título 3 de la ley Helms-Burton, cuya aplicación endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante la justicia estadounidense propiedades en la isla expropiadas tras la Revolución de 1959. Desde la promulgación de la ley Helms-Burton en 1996, durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, los sucesivos gobiernos estadounidenses han venido dejando sin efecto, cada 6 meses, el citado título 3 de dicha ley, que podría provocar una luz de demandas. Pero la administración de Donald Trump anunció el mes pasado un estrechamiento del cerco contra la economía cubana, articulado a través de dicho precepto, que dijo que mantendría en suspenso solo durante un mes, añadiendo presión a La Habana. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que se encuentra estos días en Washington, donde mañana se celebra una reunión ministerial con motivo del 70º aniversario de la OTAN, trasladó a Pompeo, durante una reunión bilateral que mantuvieron el lunes, el radical desacuerdo de España y del conjunto de la UE a la ruptura del acuerdo de que prevé una renovación permanente y sistemática cada 6 meses de la no aplicación de este capítulo. Este miércoles por la tarde, horas antes de que expirara el plazo para que la administración Trump presentara al Congreso la eventual decisión de no renovar la suspensión, Borrell reiteraba en conferencia de prensa en Washington el claro rechazo de España y de la UE a una medida que podría provocar daños a los inversores españoles. Si no lo presentan antes de las 12 de la noche, no me voy a atribuir el mérito de que ha sido gracias a las conversaciones que hemos mantenido, ha dicho. Pero creo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país. Cuando se aprobó la ley Helms-Burton, la UE se opuso al capítulo 3, ante la posibilidad de que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos, y denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio. El litigio concluyó con el compromiso de Estados Unidos de mantener el título 3 suspendido a cambio de la retirada de la querella. El mes pasado, la administración de Trump anunció la ruptura de ese compromiso, que este miércoles ha prolongado 2 semanas más. Ley Helms-Burton, permitirá a Estados Unidos una oleada de demandas de expropiaciones en Cuba desde el 17 de abril. Existen compañías en contacto con antiguos propietarios con los que han firmado acuerdos para evitar posibles demandas ante las cortes estadounidenses. El 17 de marzo vencían los 45 días de suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton, LHB. De no renovarse la suspensión, se permitía a los nacionales estadounidenses demandar por los perjuicios sufridos por la confiscación o nacionalización de los bienes que titulaban al tiempo de la Revolución castrista. Ayer, la Secretaría de Estado del Departamento del Tesoro, anunció que mantendrá suspendido dicho título durante 30 días más, hasta el 17 de abril, si bien permite interponer demandas contra las entidades identificadas por Washington en su lista negra, Cuba Restricted List. Entre estas se encuentran entes bajo el control de la inteligencia cubana, de sus fuerzas armadas o de servicios de seguridad y cadenas hoteleras cubanas, con hoteles en La Habana, Santiago, Varadero o Los Cayos, por citar algunos ejemplos.
El pasado noviembre, el gobierno de Trump anunció sanciones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua y así, el 16 de enero, Estados Unidos dictó una nueva medida de presión a la inversión en Cuba al reducir de 6 meses a 45 días el periodo de suspensión de aplicación del Título 3. El embargo estadounidense se sustenta sobre un entramado de leyes y decretos presidenciales que tratan de internacionalizarlo, entre las que destacan, las Cuban Assets Control Regulations, 1963, que buscan congelar los activos cubanos en los Estados Unidos y prohibir las transacciones con Cuba, la Cuban Democracy Act, 1992, que trata de dar sustento a la extraterritorialidad del embargo, prohibiendo la entrada a Estados Unidos durante 180 días a los barcos que hubieran tocado puertos cubanos, y, más recientemente, The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996, conocida como Ley Helms-Burton, aprobada durante el mandato de Clinton para ampliar el alcance extraterritorial del bloqueo. Su título 3 trata de la protección de los derechos de propiedad de nacionales de Estados Unidos, incluyendo los cubanos que emigraron y adquirieron tal nacionalidad, por la confiscación según Estados Unidos o nacionalización según Cuba, de propiedades pertenecientes a aquellos tras la revolución. La aplicación del mismo permitiría demandar daños y perjuicios ante los tribunales de Estados Unidos a inversores extranjeros que se beneficien de aquellas propiedades, mediante lo definido ampliamente como trafficking, al considerar que, con ello, se estaría proporcionando recursos al gobierno cubano para perpetuar su régimen. El inicio de acciones legales tendría lugar contra quienes al término de 3 meses desde la entrada en vigor del título, trafiquen con propiedades confiscadas desde 1959 hasta la entrada en vigor de la ley. Existen cerca de 6.000 reclamaciones certificadas ante la Foreign Claims Settlement Commission, FCSC, por importe estimado de 9.000 millones USD, pero se calcula que las demandas de exiliados cubanos podrían rondar la cifra de 300.000. No obstante, se incluyó una excepción a la entrada en vigor del Título 3, que autoriza al presidente a suspender su aplicación, waiver, si se considerase necesario en función de los intereses nacionales o ello contribuyera a acelerar la transición democrática en Cuba. Desde la promulgación de la ley, se ha ido acordando de forma ininterrumpida la suspensión por periodos sucesivos de 6 meses, hasta que el pasado 16 de enero, Trump decretó una nueva suspensión, pero por 45 días, lo que hizo saltar alarmas, por el ataque al proceso de inversión en Cuba, renacido tras las medidas de acercamiento de Obama y la nueva ley cubana de inversión extranjera. Lejos de extender la suspensión por otro periodo superior, ayer se redujo por únicamente 30 días más y además se establece una excepción que permite demandar ya antes las Cortes Estados Unidos a determinadas entidades a las que Estados Unidos considera responsables de la represión del pueblo cubano. Resultaba difícil pensar que el Título 3 no fuera suspendido de nuevo, tanto por la viabilidad jurídica de este tipo de reclamaciones y el carácter extraterritorial de la norma que puede perjudicar las relaciones de Estados Unidos con el resto de países, como por el hecho de que compañías estadounidenses tienen inversiones que podrían verse afectadas, siendo el caso más llamativo el de cadenas hoteleras sobre propiedades reclamadas, el de los terrenos del aeropuerto de La Habana o del puerto de Santiago, en los que compañías estadounidenses operan y sobre los que existe reclamación certificada. No obstante, el que se haya reducido el periodo de vigencia de la suspensión e introducido una excepción a la misma, dirigida a entidades que ya figuraban en dicha lista negra de Washington, producirá incertidumbre inversora. En términos de pura valoración de riesgo, tanto a la hora de llevar a cabo una nueva inversión en Cuba, como para las existentes,
podría resultar conveniente investigar las reclamaciones certificadas ante la FCSC para comprobar que sobre los activos afectos no pesaría reclamación. En este sentido, hay noticias que apuntan a que existen compañías en contacto con antiguos propietarios con los que han firmado acuerdos para evitar posibles demandas ante las cortes estadounidenses. La amenaza de una oleada de reclamaciones ha puesto en guardia a las empresas españolas presentes en Cuba. El motivo es la decisión del gobierno de Donald Trump de desbloquear la ley que permite a los ciudadanos y las compañías estadounidenses que poseyeran bienes o terrenos en la isla confiscados y nacionalizados tras la Revolución Castrista de 1959, demandar a sus actuales propietarios. Si nada cambia, la conocida como Ley Helms-Burton desplegará sus efectos el próximo 17 de abril y se abrirá la veda para centenares de litigios que pueden perjudicar seriamente a los intereses españoles en Cuba. La norma, promulgada en 1996, habilita a los norteamericanos, o cubanos que hayan adquirido la nacionalidad, a exigir ante los tribunales federales estadounidenses una indemnización por la utilización y el beneficio obtenido de las propiedades que les fueron expropiadas, práctica que la ley define como trafficking. Hasta ahora, los sucesivos presidentes estadounidenses habían mantenido suspendida la aplicación de la norma. Sin embargo, la administración Trump, mucho más beligerante con el régimen cubano, anunció recientemente que reducía dicha suspensión a 45 días, plazo que concluía el 17 de marzo, y, hace unas semanas, otorgó una nueva prórroga de 30 días. Por tanto, y si no se produce un nuevo vaivén, la ley será plenamente aplicable a partir del próximo 17 de abril. No obstante, esta última ampliación del plazo encierra una restricción: solo podrá interponerse demanda contra las empresas que figuren en una suerte de lista negra elaborada por el gobierno estadounidense, la llamada Cuban Restricted List. En este índice, que es público y de actualización periódica, figuran más de 200 entidades en Cuba, la mayoría del sector hotelero. La normativa castrista impide a las compañías extranjeras trabajar directamente en la isla, debiendo hacerlo a través de subentidades o filiales cubanas nacionalizadas, participadas por el gobierno. Esto es relevante a efectos procesales, porque la demanda estadounidense no se dirige directamente contra la multinacional, sino contra una entidad cubana. Ello, no obstante, no libra a la empresa de tener que responder si finalmente es condenada, tal y como explica Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax Legal. El riesgo es mayor para las compañías que tienen presencia en Estados Unidos, señala, porque como las sociedades gubernamentales cubanas nunca acuden a los litigios ante tribunales estadounidenses, estos dictan sentencias en rebeldía que repercuten a la matriz extranjera con la que trabaja la compañía isleña objeto de denuncia. Es decir, la justicia dirige el cobro de la deuda que no paga la filial contra la matriz y hacerle frente es el único método que tiene la segunda para evitar problemas en el territorio norteamericano como el embargo de bienes o el bloqueo de cuentas. ¿Cómo puede protegerse una entidad afectada por la ley Helms-Burton? El primer paso es realizar una investigación para comprobar si está entre las candidatas a ser objeto de litigio. Este trámite debe hacerlo a través de la Oficina de Certificaciones de Reclamaciones Extranjeras, órgano estadounidense que se encarga de validar si una demanda cumple con los requisitos necesarios. Desde la publicación de la norma, se han certificado un total de 6.000 reclamaciones. No obstante, se calcula que existen alrededor de 200.000 pendientes de validación. Lo normal es que las posibles reclamaciones se encuentren ya dentro de las validadas, explica Aparicio, que incide en la laboriosidad del proceso de comprobación, porque tiene que hacerse revisando expediente por expediente. En caso de detectarse que un bien o terreno puede ser objeto de un pleito, el siguiente paso es evaluar el posible impacto y decidir si conviene asumirlo o no.
es decir, valorar qué probabilidad hay de que se tramite con éxito la reclamación, cuál sería la indemnización y qué medidas de protección deberían asumirse. Sin embargo, esto no elimina todo el riesgo, ya que puede ocurrir que un antiguo propietario o sus descendientes demanden en el futuro. Por ello, y cada vez con más frecuencia, las grandes empresas con negocios en la isla, o que pretenden abrirlos, contactan con el antiguo titular y llegan a acuerdos extrajudiciales para evitar un posible pleito. Una estrategia que, en todo caso, debe estar autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros norteamericana, OFAC, por sus siglas en inglés, advierte el letrado. No todo son malas noticias para las empresas españolas. La Unión Europea, distanciada de la política estadounidense con Cuba, cuenta con una directiva que impide reconocer en territorio comunitario la validez de las sentencias de los tribunales norteamericanos que apliquen la ley Helms-Burton. Asimismo, habilita a los europeos a demandar a quien le haya denunciado en base a esa ley y a reclamarle una indemnización por los daños ocasionados. Por tanto, en el caso de recibir una notificación, lo primero que debe hacer la compañía es informar a la Secretaría de Estado de Comercio o la Comisión Europea, apunta Hermenegildo Altozano, socio de Bird, que valorarán si la empresa deberá o no acatar la sentencia. De lo contrario, si paga la cantidad requerida en contra del criterio de estos organismos, puede vulnerar dicha normativa y enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros. El abogado, además, apuesta por incrementar la protección de las compañías europeas a través de más medidas disuasorias anti-Helms-Burton, como vetar la entrada en territorio comunitario a los estadounidenses que presenten una reclamación contra propietarios europeos. De esta forma, los demandantes se lo pensarán dos veces antes de presentar una denuncia.